10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Nosotros seguimos en la mañana de FM Kaizen en el 103.5 con Del Dicho al Hecho. Y como cada jueves es momento del bloque de derechos humanos y para ello lo tenemos a Sandra Riquelme. Bienvenida una vez más. La vez pasada nos había quedado un tema bastante interesante, pero pendiente una parte. Pendiente. Exactamente. Bueno, buen día y bienvenida, Sandra. Buenos Primero días, que nada. gracias por el espacio. No, y por favor. efectivamente nos había quedado pendiente. Empezamos, Verónica, la semana pasada con el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Exactamente. Entonces abordamos distintas situaciones y lo que dejamos en claro era que estábamos transitando como un momento de cambio de paradigmas. Digo, Gracias al cielo, ¿no? No, mentira. Sí, Gracias a todas las luchas y a todas las cuestiones Exacto. que muchas personas han hecho para que esto sea así, ¿no? Exactamente. Decíamos del origen de la convención, justamente fue reivindicada y promovida por las personas con discapacidad bajo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros". Bien. Y bueno, y cambia todo el foco, ¿no? Pasamos de un modelo que todavía persiste en algunas situaciones, nosotros siempre vamos analizando por qué hacemos tal o cual cosa, a veces con el sentido de proteger, de cuidar, pero en el trasfondo subyace otro tipo, otro concepto de persona, como alguien diferente, como alguien menoscabado, que no tiene la suficiente capacidad, que no puede dirigir su vida con libertad, tomar sus propias decisiones, decidir sobre su propia vida. Sin querer le hacemos daño, ¿no? Exactamente, porque no lo estamos considerando como un sujeto de derechos. Claro. Nosotros decimos la Convención de las Personas con Discapacidad, dice: todos tenemos los mismos derechos, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. ¿En dónde radican las dificultades para una persona que tiene una discapacidad? En las barreras, en los obstáculos que encuentra en la sociedad para poder ejercer esos derechos. ¿Sí? Si tiene una discapacidad de tipo motora, por ejemplo. Las barreras por ahí van a ser estructurales, edilicias, ¿sí? La falta de la rampita, ¿no? Exacto. En tantos lugares. Por ahí es de lo más visible. Sí. Pero a veces que yo siempre sostengo que las barreras más difíciles de vencer son las culturales, las del pensamiento, las de los conceptos. Claro. Es lo que el resto cree sobre lo que no puede hacer esa persona que anda en silla de ruedas, ¿no? Que a veces tiene muchas más capacidades que otras que nos movemos aparentemente normales, ¿no? Bueno, o más da con las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. Sí. Imagínate. La semana pasada la tuvimos a Eileen de Aliwen, que ella también hace un bloque que tiene que ver con salud mental en boca de todos. ¿Mitos y prejuicios estuvo trabajando? Sí. Leí en la página del bueno. Facebook algo. Digo, bueno, algo de eso vamos a tocar hoy. Bien. Porque el tema que dejamos pendiente es derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Bien. ¿Sí? Hay una película medio viejita, 1993, por ahí para ustedes que son más jóvenes, tiene esos años, y hay otra más nueva, ¿no? La más viejita es De eso no se habla. Ajá. Y viste que es un tema, por un lado la discapacidad, por mucho tiempo fue un tema por ahí intocable o invisibilizado. Claro, ¿sí? claro, porque no sabemos cómo abordarlo, O ¿no? tratado desde la imagen, desde la compasión o desde los modelos heroicos de vida, pero no en la cotidianidad y en el ejercicio de los derechos. Bien. Bueno, en esa película no se hablaba, ni era la protagonista una persona de baja talla, con discapacidad, que se enamore, que quiere tener una vida normal, ¿no? Pero en la película, en todo el momento, cuando a la mamá le tocaban el tema, ella decía: de eso no se habla, y no se hablaba ni de la discapacidad, ni el derecho a la sexualidad de su hija. Hay una cuestión con eso, ¿no, Sandra? De que uno cree que, bueno, lo hemos tratado varias veces, ¿no? De que cuando las cosas no se hablan, se ocultan, es como que desaparecen. La verdad es que no desaparecen. No desaparecen, ¿no? Le complicamos más la vida a esta persona, ¿sí? Para el disfrute de sus derechos. Hay muchos prejuicios que están presentes en la vida cotidiana. Uno de ellos tiene que ver con considerar que las personas con discapacidad son asexuadas. Error. Que no les interesa o que no ejercitan su sexualidad, nada más erróneo que eso. Ejercitan la sexualidad como todas las demás personas y tendrán sus dificultades
y no tanto con origen en su propio problema, digamos, que el problema físico o sensorial que tengan, sino en las barreras que le pone la sociedad. Claro. Pensar que alguien no es asexuado le va a limitar o le va a impedir, por ejemplo, acceder a una educación sexual integral, a información. Si yo considero, es un angelito, no le interesa, no le importa, o él no tiene relaciones o no va a tener relaciones sexuales, no lo voy a informar, no lo voy a educar. ¿Y qué estoy impidiendo? Que se cuide, que se proteja, que reciba información sobre métodos anticonceptivos, que reciba esos métodos anticonceptivos en forma gratuita, o pueda elegir algún método de contracepción quirúrgica, o definir su propia identidad sexual. O sea, claro, yo le estoy dando las herramientas, ¿sí?, para que ejerza libremente y para que sea una persona autónoma y que tome sus decisiones. Y además tiene que ver con la felicidad, ¿no? Estamos en el siglo XXI, sabemos que el tema de la sexualidad también colabora con nuestro desarrollo integral, físico, evolutivo, mental, psicológico y demás, y que hace que seamos más o menos felices. Pensar en el siglo XXI que alguien es asexuado, de hecho la cuestión religiosa con eso ha sido muy cuestionada, es pensarlo como si sin una parte de esa que todos queremos disfrutar y bueno, y que nos ayuda a ver la vida de otra manera, puede ser feliz, ¿no? Puede ser íntegramente feliz, ¿no? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la sexualidad y cuando la define como un aspecto central de la vida de la persona. ¿Sí? Fíjate vos qué importante, ¿no? Claro, y tiene que ver no solo con la genitalidad, con la forma de relacionarse, de contactarse con los demás, con los sentimientos, con la propia imagen que uno tiene de sí mismo. Tiene que ver con la procreación, con el hecho de poder tener hijos, de formar una familia, o no, o sea, de la decisión con respecto a esos temas. Bueno, y también, como vos decís, está muy influido por distintos factores, tanto biológicos como sociales, como psicológicos, culturales, religiosos, como vos bien dijiste. Somos de determinada manera no tan libremente elegidos, ¿no? Porque nacimos acá en este lugar, en Argentina. Si hubiésemos nacido, no sé, en Nigeria o en la China, seguramente que viviríamos de otra manera todas estas experiencias. Sartre dice, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, y algunas cositas que tenemos que desconstruir, así como se nos construyó en un determinado sistema de exclusión, tenemos que aprender a separar eso, a desarmar todas esas estructuras que impiden a muchas personas, como vos dijiste, ser felices, ejercer plenamente sus derechos. Bien, bien. Así que esa es la consigna de hoy. Bien. Estaba pensando que, por ejemplo, todo el sistema oriental con respecto a la sexualidad, y vos hoy marcabas la diferencia, ¿no? Generalmente cuando la gente escucha la palabra sexualidad, bueno, como se crispa un poco y piensa enseguida en lo genital, ¿no? Pero la verdad es que la sexualidad, vos lo decías recién, no tiene que ver con un montón de cuestiones, y los orientales con eso, de hecho, el Kama Sutra, que en realidad en muchas ocasiones se lo dice como que es el libro prohibido y demás, en realidad para ellos era un libro sagrado, porque a través de la sexualidad ellos expresaban el amor hacia el otro, y a través de la sexualidad expresaban el respeto hacia el otro, no la posesión del otro, que por ahí es lo que se entiende, o no el acto sexual en sí, sino el respeto, el deseo del otro, la complacencia mutua por ahí. Pero también eso tenía que ver con lo religioso, porque de hecho se saca el libro y después se desparrama y se entiende como quiere, pero de hecho ese libro tenía que ver con justamente el alcance de la felicidad en la intimidad de una pareja, ¿no? Que hacía que esa persona fuese un ser más apto para convivir y para vivir socialmente, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con estos temas, ¿no? O no se tratan, o no se hablan, se desvirtúan, o se trata para la risa. Claro, ¿no? claro. Hay desde el otro ángulo, muchos profesionales que dicen que cuando la gente se ríe es porque en realidad no alcanza a entender, o porque es la expresión que le sale ante algo que no puede entender, ¿no? Procesar. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Vamos a ver el listadito de derechos que tenemos acá.
El primero de ellos, disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones, coerción ni violencia. Bien. Esto es lo que vos decías, partir de las propias elecciones, de las decisiones propias, de estar informados, de recibir educación sexual, esto de los roles, ¿sí? Los roles de género, qué rol ocupa en mi pareja, los tratos igualitarios, sin coerciones ni violencia. Imagínate que si esto nos cuesta, entre comillas voy a hablar, entre la gente normal, ¿no? Imagínate para alguien que sienta que tiene barreras en lo social, ¿no? Y que no puede tener acceso a esta información. O que no es considerada en un plano de igualdad, porque somos iguales. Totalmente. Somos iguales. ¿Qué es lo que pasa? La mirada del otro, claro, es la que ve... Lo pone en un lugar distinto. Lo ponen, exactamente. Claro. Entonces vamos a partir del empoderamiento. Entonces es un trabajo de toda la sociedad. Bien. En esto hoy estamos contribuyendo. ¿Sí? Bien. Porque para la misma persona esto de formar su autoestima, y yo estoy en el mismo nivel y tengo los mismos derechos y merezco el mismo respeto y el mismo trato. Bien. Entonces hay que deconstruir un montón de cosas, entre ellas las imágenes corporales que surgen de los medios masivos de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Porque vamos a partir de una autoestima, yo soy igual y merezco, ¿sí? Soy bella. Claro, claro. La imagen de belleza. Hay una profe, que bueno, no la voy a nombrar porque es así muy linda, pero que trabaja con discapacitados, en la escuela de discapacitados visuales, ¿no? Entonces, cuando hacía las reuniones con los profes, con los padres, le decía, la primera charla la que yo asistí me pareció durísima, ¿no? Sí. Pero la verdad es que tenía mucha razón en lo que decía, porque le decía a los padres, los nenes no están fallados, ¿eh? A lo sumo los fallados son ustedes. Exacto. Los nenes están perfectos. Los nenes no tienen que ser como vos creías que iba a ser. Los nenes son lo que son. Vos sos el que no lográs entender o que no podés relacionarte con esos nenes. Muy bien, por esa docente. Parecía muy duro, ¿no? Muy bien por esa docente, porque ahí está hablando desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la convención, desde los derechos y de los sujetos de personas de derechos que son las personas con discapacidad. ¿Sí? Niños, respetar su evolución, su madurez evolutiva, como se respeta la de todos los demás niños. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, otro derecho, elegir si tener hijos o no, el número de hijos que se quiere tener, con quién se quiere tener y con qué intervalos. Claro, claro. ¿Sí? Imagínate que si esto es complicado, porque lo hablamos siempre con la temática de género, ¿no? Que de decirle a nuestras nenas, a nuestras adolescentes, bueno, Estela nos ha mencionado los datos de chicas de 12 años, 13 años, 14 años que quedan embarazadas y dice, bueno, la verdad es que están en manos de un adulto y esa nena, más allá de que estén en manos de un adulto, tiene la potestad de poder decidir si quiere o no quiere tener ese Para eso nene, es fundamental la educación, la educación en los temas de educación sexual integral, manejar la información, ¿sí? Y con respecto a las mujeres con discapacidad, vos sabés que en este tema se da un contradiscurso, porque el mandato que tenemos casi hegemónico para la mujer es la maternidad. Claro, es como madre, si vos no sos madre, en algún punto está fallando. Bueno, para las mujeres con discapacidad pareciera que el mandato o el discurso es otra, no podés. Vos no podés. O si sos mamá, a ver cómo estás ejerciendo ese rol de mamá. Claro, ¿cómo lo llevas a cabo? Claro, entonces acá lo que hay que analizar es que el mandato es otro, ¿sí? Entonces, reivindicar por sobre todas las cosas este derecho, el derecho a formar una familia, el derecho a ser madre, ¿sí? Para ello, de lo que hablabas vos, de los métodos anticonceptivos, fundamental la información, el conocimiento de la legislación, saber que puede elegir el anticonceptivo que mejor se adapte a su necesidad, ¿sí? A sus características y a sus valores y creencias, ¿no? Y que esos métodos anticonceptivos deben ser proporcionados de forma gratuita por el Estado. Hay leyes que así lo garantizan. Estamos complicados con eso, Sandra, ¿no? Dimos un par de datos la semana pasada y la anterior también, de que todas las partidas que tenían que llegar con respecto a métodos anticonceptivos a los distintos centros de salud no estaban llegando. Bueno, hay mecanismos para,
para elevar la protesta, para elevar la queja y para reclamarlos. ¿Sí? Bien. Hay mecanismos. Bien. Uno de ellos son las defensorías del pueblo. Recuerden que cuando hay una queja y del otro lado está el Estado y una obligación de cumplir, bueno, las defensorías del pueblo están para recepcionar y para gestionar, y en su caso sí corresponde exhortar a los estados para que cumplan. Bien, ¿sí? bien. Tenemos Ahí te encontramos a vos, te buscamos a vos. Provincial y defensorías del pueblo de la nación. Depende de qué organismo sea el que esté incumpliendo y qué legislación sea la que no se está cumpliendo. Bien, bien, bien. Bueno, eso para tener presente. Recibir, seguimos con los derechos, recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y reproductiva. Atención gratuita, sí, e integral. Y acá lo que podemos por ahí apreciar es que las dificultades o las barreras van a estar en algunos casos a nivel de actitudes, ¿sí? Del personal de salud, puede llegar a ser, porque, por ejemplo, actitudes de la gente de salud que ven a la persona con discapacidad como un niño, lo infantiliza. No sé si ustedes han apreciado, pero a veces parece que la gente se transforma. Si está ante un adulto mayor o una persona con discapacidad, cambia hasta el tono de la voz. Yo no sé, parece o que todos somos sordos o no. Sí, sí, sí. Habla como aniñado. Aniñado, como que claro. Y bueno, y entonces ahí ya estamos generando una desigualdad. Estamos presuponiendo que esa persona es niño, que no nos va a comprender bien. En todo caso, bueno, arbitrar los medios para que nuestro lenguaje, para que nuestra forma de comunicarnos sea clara, precisa, entendible, preguntar si entendieron, ¿no? Totalmente. Fíjate otra actitud, por ahí si se concurre a una consulta acompañado. Y bueno, dirigir la explicación al acompañante y no a la persona. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de barreras que nada tienen que ver con esto de grandes costos, estamos hablando de barreras actitudinales. Claro, ¿no? se hace de cuenta de que la persona no está ahí presente, ¿no? Se habla en tercera persona incluso. Sí, o en no algunas entiende o ocasiones. no comprende, Claro. ¿está? Entonces, Sí. son actitudes, que es todo esto lo que hay que superar. Entonces, ¿cómo se siente esa persona a la que ni siquiera se le dirige la mirada y cómo va a entablar ese profesional o ese agente de la salud confianza si ni siquiera se le mira a los ojos? Claro. Entonces, ¿cómo va a preguntar? ¿Cómo se va a animar a preguntar y a consultar? ¿Y qué ganas va a tener de volver a la consulta? Claro. ¿Está? O insistir en que vaya acompañada cuando es una persona que se maneja en los otros ámbitos de la vida absolutamente sola. Sí. Entonces, sí, son sí. actitudes. Después las barreras que puede encontrar de tipo estructural. Estoy pensando en tantas cuestiones que vi de ese tipo. Sí. Pero bueno, por ahí como que hay que decirlas, claro, ¿no? claro. Decir, estamos tan mal aprendidos. Mira, sí. esto, ¿cómo lo estoy haciendo? Sí. O cómo me trataron. Sí. Para la misma persona con discapacidad que nos está escuchando en este momento y que pueda reflexionar, ¿no? Y ver y exigir otro tipo de trato. Bien. Bueno, seguimos con los derechos. Elegir el método anticonceptivo que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones, que era lo que estábamos hablando hoy. Recibir de forma totalmente gratuita el método anticonceptivo elegido, incluidos la ligadura y la vasectomía. Esto tanto en los hospitales públicos, en los centros de salud, y también tienen la obligación de cubrirlo las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Están dentro del programa médico obligatorio, donde leyes que se deben cumplir. Bien, ¿sí? Con eso te voy a hacer una consulta porque lo he escuchado, ¿no? Gente que tiene nenas con alguna discapacidad que no es tan... sí, se quiere que no perjudica tanto la vida diaria, ¿no? Que puede vivir con ello, pero que decide que su hija no tenga hijos porque, bueno, ¿cómo la va a cuidar? ¿Qué va a hacer? Se le va a complicar toda la vida. A ver, yo le voy a preguntar a mi compañero acá, ¿qué le parece? ¿A vos te parece que eso está conforme a los principios que estamos hablando de la autonomía, de decidir? Y no se estaría implementando. Y vos fíjate que vos lo que estás diciendo es que en la misma familia, entonces cuando el cambio de mirada se tiene que dar en toda la sociedad partiendo desde la familia. Bien, ¿sí? bien. Hay que educar, hay que informar y hay que contemplar todos los aspectos de la vida. Y justamente esta es una vulneración de derechos que a veces se hace
con este fin de proteger, ¿no? Pero se está vulnerando el derecho a la maternidad de esa persona, ¿sí? De formar una familia. Mira, la Convención dice que se tiene derecho a mantener la fertilidad, así de clarita es, ¿no? El artículo 23 es muy extenso, por ahí después en algún momento si quieres lo leemos, pero habla expresamente de mantener la fertilidad. Bien. Si lo dice es porque realmente hay lugares en el mundo, hay estados, hay situaciones en que eso se vulnera, familias en las que esto se vulnera. Deciden por. Nuestra ley de salud mental, por ejemplo, específicamente tiene prohibido usar la esterilización como una forma de tratamiento para las personas con con problemas de salud mental. Bien. Lo prohíbe taxativamente. Bien. Bueno, está bueno que sacaste el tema, porque eso se da. Sí. O bueno, por ahí, sin llegar a la esterilización, esto de la anticoncepción inconsulta, sin informar, sin saber para qué, por qué, digamos, sin tener esto de la facultad de oponerse, de comprender qué se está tomando. Claro. Entonces ahí estamos menoscabando el derecho y en la propia familia. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Generalmente esto pasa en el círculo interno porque obviamente que quienes padecen algún tipo de discapacidad, sea la cual sea, hay una cuestión de que se lo rodea, ¿no? En este afán de protegerlo, se invade, ¿no? Se invade. Mira, hay una película muy linda y esta no tiene tantos años que se llama Yo también. Está en internet, la googleás y la podés hasta ver toda. Y es la historia de un chico que tiene síndrome de Down. Bien. Y él se enamora de una compañera del trabajo. La mamá, y entonces se ve todo, ¿no? La mamá que tanto había luchado y lo había acompañado para que este chico sea autónomo, para que se maneje en la vida, el chico trabajaba, todo. Tiene una gran resistencia a esta etapa de la vida, a esta faceta de la vida de su hijo. Claro. Entonces, es muy linda porque, bueno, te hace reír, te hace pensar y lo ves desde la óptica del protagonista. Claro. Y que sufrirá o no, como nos pasa a todos, claro, ¿no? Claro. Esto de lo más lindo de la vida, pero que es parte el amor, de vivir, de vivir esto. Si él se le había enseñado y se había construido toda su vida desde la autonomía, desde la libertad y desde la dignidad, entonces, ¿por qué todos esos reparos cuando hablamos de esto, de la parte sexual o de formar una familia? Claro. Hay un dibujito, ¿no? Nemo, buscando a Nemo, sí. Que el papá, en el afán de cuidarlo a Nemo, que tiene una aleta menor, no sé si lo vieron, lo sobreprotege mucho, ¿no? Sí. Entonces, cuando se encuentra con las tortugas, un dibujito animado, mira. La tortuga, el papá le dice, bueno, hijo, ojalá que no te pase nada. Entonces la tortuga le dice, ¿cómo le vas a decir eso a tu hijo? Ojalá que te pase de todo en las mejores condiciones que pueda, pero imagínate lo aburrido que sería que no te pase nada, ¿no? Claro. Bueno, y ahí el valor de la información para saber cómo cuidarse, para anticipar situaciones. La información es crucial en todo esto. ¿Hay algún centro, Sandra, donde la gente que nos esté escuchando y tenga algún hijo, pariente, familiar, pueda ir, pueda acercarse y diga, bueno, la verdad es que yo quiero más información? Bueno, todos los centros de salud disponen de sus equipos, ¿no? De los agentes sanitarios están preparados para esto. Bien. ¿Sí? Para Bien. dar educación sexual integral. La ley de educación sexual integral es obligatoria y es para impartirse en todas las escuelas, en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades. Se debiera estar enseñando. ¿Sí? Educación sexual integral. Desde este paradigma, desde esta perspectiva. Bien. Es una obligación. Entonces, Bien. si no se está cumpliendo, bueno, a patalear. Claro, hay que decir, ¿sí? O bueno, yo no tengo acceso a los preservativos, o yo no tuve acceso a una charla. Bueno, incluso generarlo como inquietud en alguna asociación de padres, ¿sí? Que pidan una charla con los agentes de salud. Hay personal muy bien formado y capacitado que puede dar estas charlas. Nosotros estamos dando como el marco, pantallazo general. ¿sí? El marco jurídico, o sea, a qué tenemos derecho. Bien. Hay, así como yo estoy haciendo la crítica de que, bueno, hay gente de salud que con sus actitudes discrimina y excluye, hay una
buena porción de agentes de salud que están formados y capacitados desde esta perspectiva. Pero bueno, lo que vemos en la cotidianidad es que hay conviven estos dos paradigmas permanentemente. Claro. Y a veces lo criticamos en el Estado, en el agente de salud, y como vos bien decís, también lo tenemos en casa, esta sobreprotección y esto de verlo desde un plano de desigualdad. Totalmente. Pero bueno, es una inquietud que puede plantearle al médico de cabecera, se lo puede plantear a su docente, lo puede, si está en una escuela, inserto en una escuela, plantearlo como una inquietud para que se trabaje con los padres para analizar estas perspectivas y estas cuestiones, y obviamente que es la obligación con los niños. ¿Sí? Entonces, estoy pensando en los jardines de infantes, ¿no? Bueno, abarca la educación sexual integral, abarca todos los niveles y todas las modalidades. Mira, para la próxima te prometo, te voy a traer ahí unas revistitas de educación sexual integral, que capaz que las has visto en alguna oportunidad, que son de distribución, por lo menos eran de distribución masiva y gratuita, y que abordan estos temas con una claridad para las familias. Bien. Bueno, a ver, hablamos de las imágenes del cuerpo, de los modelos de belleza, del empoderamiento, de la necesidad de visualizar otros estándares de belleza más allá del hegemónico, al que no nos apegamos ninguno, además, y que quedamos todos fuera, Quedamos todos fuera. Apartarnos de esos cánones, proponer otros modelos, otras miradas acerca de la belleza y de la diversidad. Bien. De nuestras características. ¿Eso a qué va a ayudar? Al empoderamiento, a mejorar la autoestima, ¿sí? Y a plantarse de otra manera en pos de ejercer los derechos. Además, hay un sentimiento que nosotros tuvimos la oportunidad de estar con los chicos de Ángeles de Cristal, ¿no? Con la agrupación. Hay una cuestión que mencionaban los padres que era la de... la familia siente como que algo no está bien, ¿no? Entonces el chico tiene una falla. Entonces de eso ellos hablaban de un proceso primero de aceptación interna y después, pero ¿cómo se siente uno cuando los padres piensan que uno está fallado, ¿no? Bueno, qué buena pregunta para hacerse a los papás, ¿no? Claro. Hacernos los papás. Y bueno, y en esto de construir nosotros mismos nuestra imagen, o sea, no necesitas tener ningún impedimento como para hacerte estas preguntas, claro, ¿no? porque de hecho ¿qué es lo que a mí me falta? Yo veo la señorita delgada, alta, rubia. Claro. Si yo me comparo con esos modelos, y a mí me falta un montón de cosas. Claro, O sea, esto es la construcción de la propia imagen, de la autoestima y el de quererse y autovalerse, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajito de todos y de cada uno. Claro, entonces, pero con los nenes, me parece eso. que con los nenes chiquitos, que son los que más necesitan este fortalecimiento en la autoestima para, ser adultos completos, íntegros y demás, cuando la mirada de los padres, cuando la mirada de los hermanos dice, él es gordito, él es así. Y entonces ahí con quién tenemos que trabajar. Claro, con las familias, obviamente con las familias. Entonces ahí eso es lo que estamos viendo. El obstáculo es actitudinal y es de los demás. Claro. Sí. Él no pasa nada. De hecho, nosotros vemos... brindamos estos apoyos, esta integración, esta inclusión en todos los ámbitos, no va a sentir eso. Claro. Todo lo contrario. Mirá la película. Yo también se llama. Vamos a mirar la peli. Se llama este fin de semana también. Que es largo. Ahí está, mirá, para aprovechar el fin de largo una peli. Miren, porque les va a hacer pensar muchas cosas. Bien. Porque es como vos decís, tenemos tan internalizado tanto que nos cuesta estamos muy mal aprendidos. Sacar la mirada o ampliar la mirada. Bueno, otro temita que quería, porque en esto de ver cuáles son los derechos más vulnerados, ¿no? Salimos desde lo cotidiano, desde la mirada de lo actitudinal, de la familia. Hay un temita que es la interrupción legal del embarazo. Bien. Vos sabés que con eso también, si nosotros no tenemos esta mirada amplia, este respeto por los derechos humanos, también con eso, aún en el ámbito profesional, académico o judicial, se mantienen discriminaciones. Bien. ¿Por qué lo digo? Sabes que el Código Penal autoriza, el artículo 86 del Código Penal, autoriza la interrupción del embarazo en dos circunstancias. En nuestro país el aborto, digamos,
es prohibido, salvo estas dos circunstancias. Esa es la ley que tenemos hoy. Bien. El primero de los ítems dice que el aborto, digamos, practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no es punible, o sea que no es delito, si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Bien. ¿Sí? Salud integral. Para la vida o la salud de la mujer. Salud, entendido como lo entiende la Organización Mundial de la Salud. Desde lo psicológico, lo físico, lo biológico. Exacto. Sí. Y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, dice el artículo, ¿no? Bien. Y el otro ítem dice que tampoco es punible si el embarazo proviene de una violación. Bien. Entonces, se puede practicar un aborto si esto es producto de una violación. O de un atentado al pudor, dice, cometido sobre una mujer idiota o demente, que ahí entraría el aspecto que nosotros estamos tratando de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, a pesar de que eso está así tan clarito en la ley, muchas veces se obstaculiza el acceso a este derecho. Sí, recuerdo un par de casos. Viste, hay muchos que han tomado estado público, incluso, bueno, que generó todo, digamos, una discusión a nivel nacional, fue un caso nuestro de Comodoro, ¿no? Con un muy buen pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia, después que fue tomado, digamos, y que es tomado como referencia o antecedente en todos los protocolos de atención para la interrupción legal del embarazo. Bueno, aún así se la somete a la persona a la duda. Las dilataciones ¿sí? en el tiempo para solicitar una autorización, cuando la ley es clarita, no te va a pasar nada profesional, porque la ley te ampara. Es más, bueno, en nuestra provincia hay una ley que dice específicamente, no necesita tener una autorización judicial. Entonces, ahí, si se van por esos caminos, ¿no es cierto?, de pedirle el permiso al juez, se dilata en el tiempo y después se llega a un momento, en muchas circunstancias, en que ya es impracticable por el tiempo transcurrido. Y estamos ante una doble discriminación, ante una doble vulneración de derechos. La persona que fue abusada, en su integridad física, después tiene este abuso, digamos, desde lo médico, desde lo jurídico, por el paso del tiempo. Sí, además de que cuando toma estado público, ¿no? Uno siempre que lo ve a través de los medios y demás, y bueno, lo ve como afuera, pero a ver si todo eso te pasa a vos en el círculo familiar y si todo eso toma estado público. La verdad es que es algo que te llevas puesto, ¿no? No es tan difícil porque generalmente uno preferiría resolverlo, es un tema doloroso, es un tema que obviamente que después amerita la intervención de profesionales y demás. Encima toma estado público, encima todos los vecinos cada vez que te vean te lo van a estar recordando. Bueno, hay muchas cuestiones, la intimidad, la confidencialidad, ¿no? Y bueno, y saber qué es lo que corresponde hacer y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, y tener esta mirada, ¿no? Que es una mirada, yo les voy a insistir siempre, desde otra perspectiva y desde otro paradigma de los derechos humanos. Un poquito más comprensiva, más solidaria, más humana. Más humana, de inclusión, de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora que se acerca el 8 de marzo, que vamos a empezar con toda, lo mantenemos a lo largo del año, toda esta óptica, esta mirada de género, ¿no? Pero en esta época por ahí parece que todo el mundo habla un poco más. Entonces, bueno, es esa mirada, ¿no? Desde la igualdad en todos los ámbitos. Bien, perfecto. Bueno. ¿Tenemos algo más, Sandra, o cerramos? Porque por ahí lo que quedaría es el acceso a los servicios de salud, que ya hablamos esto de lo actitudinal. Mezclamos todo. Sí, fuimos mechando todo y bueno, por ahí, conforme al tipo de discapacidad, por ahí algunos obstáculos están referidos o relacionados con la accesibilidad edilicia, por ejemplo, que no solo es rampa, ponerle la altura de una camilla de control ginecológico o la movilidad o la forma de... El baño, ¿no? El acceso al baño. Los consultorios, si son estrechos, si no hay para el suficiente espacio como para movilizarse con una silla de ruedas, por ejemplo. Esos son todas barreras que hacen que la persona se le dificulte y no vaya. ¿sí?
Sí. Con eso Salud actúa muy bien, porque nosotros desde la Mutual tenemos consultorios, y la verdad es que Salud nos hizo la vida a cuadritos hasta que no habilitamos, que en realidad está perfecto, ¿no? Hasta que no habilitamos los consultorios como correspondía para el acceso a cualquier discapacidad. Bien. Bueno, y después tenemos que pensar también que no solo hay discapacidad de tipo motor, sino también sensorial. Entonces, proporcionar material informativo que sea accesible. Bien. Para las personas con discapacidad visual, harás formatos con letra más grande o con braille, que si es una persona totalmente impedida de ver. Para la discapacidad auditiva, lo parlante, digamos, distintos soportes, las imágenes, bien, ¿sí? Bien. Según el tipo de discapacidad de la que se esté tratando. Bien. Pero contemplar todo el panorama, todo el abanico de la lectura, de las indicaciones médicas, por ejemplo, la información clara, digamos, tratar de subsanar todos aquellos obstáculos o barreras, ya te digo, desde lo actitudinal hasta lo estructural, hasta lo edilicio. Bien. Hay que trabajar en lo actitudinal, Hay que trabajar en la actitud que todos tenemos Coincidimos. frente a las cuestiones que no conocemos, ¿no? Hay que informarse más, perderle el miedo a meter la pata incluso, ¿no? La gente no quiere hablar porque dice, bueno, yo tengo miedo de decir algo que no importa, ¿no? Hay que hablar, hay que preguntar, hay que hablar, hay que acceder a material, ¿no? Hay una página linda para visitar, que es la página del INADI, en donde se puede descargar mucha bibliografía totalmente gratuita. Y un librito que de hecho fue usado como material para esta charla, que es Sexualidad sin barreras. Perfecto. Bien. Al que se puede acceder después. Mucho de educación sexual y de igualdad de derechos y de no discriminación. Perfecto. Y hoy salía en la plataforma virtual también capacitaciones virtuales a distancia con respecto a distintas temáticas referidas a discriminación. Perfecto. ¿Cómo es la página, Sandra? Es la página del INADI. Bien. La googleamos así. Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia. Perfecto, la googleamos así. Le vamos a pedir a Félix, que es la mano detrás de estos controles, el que maneja la página de La Chispa, el diario digital, también el que está ahí en parte de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que lo busquemos y lo asociemos también a nuestras redes para que la gente lo pueda encontrar. Si no, se los comparto. Yo los voy a buscar y se los comparto. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. La verdad que es un tema que queremos tratar y que queremos que la gente se entere y se informe. Gracias a ustedes. Y bueno, y dejamos pendiente para la semana que viene. Próximo jueves que viene, empezaremos con algunos temas de cuestiones de género que son abordadas desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, desde el área género. Mira, nos viene bárbaro porque acá hace un ratito se nos ha incorporado a la mesa, te hemos invadido a las mujeres, Leo. No importa, mejor. No sé, la compañía viene bien, así muy que no importa. No importa el género acá. Como que lo veo muy silencioso. Se siente ahí, pobrecito, acorralado en el rincón. La tenemos acá en nuestros estudios a Miriam Vázquez, ella es miembro de Mujeres de Pie y miembro también de otras instituciones que, bueno, nada, si la empiezo a nombrar no se nos va el programa, Miriam, que se va a incorporar ahora un ratito más para hablar justamente de algunas cuestiones de género y sobre lo que se está trabajando acá previo al 8 de marzo. Bien, vamos a sintonizar entonces la FM ahora. Perfecto.